Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. ¿Cómo andan? Bueno, muy feliz Viernes Santo para todos. Soy Mauricio Weintraub y estamos empezando acá una nueva transmisión de este ciclo que empezó hace ya, primero con alguna cuestión de agenda que se tuvo que acomodar, pero que vamos a llevar a cabo cada 15 días. Y es un ciclo musical para músicos. Hola, Biche, ¿cómo andás? Hola, bien. ¿Me escuchás ¿Sabes? bien? Sí, me escucho Bueno, bien. bueno, perfecto. Bueno, estaba contando que estamos empezando nuestro encuentro de hoy de este ciclo Sintonizando, que es un ciclo para músicos, digamos, de músicos y para músicos, en donde la idea es tomar algunos temas que en general están dando vueltas en nuestra realidad musical, bueno, y pensarlo desde nuestra manera de trabajar, de la manera de trabajar que tenemos en sintonía. Como ustedes saben, el ciclo, me acompaña en el ciclo todo mi equipo de sintonía. En realidad, no todas las transmisiones, sino que me van acompañando distintos integrantes. Hoy está María Viche Gambandé y también están dentro del equipo Carolina Dijament y Sandra Antonucci, que son las tres representantes de Argentina. Y después tenemos tres representantes de España, que son Agustín Martínez Cedrón, Elisa Timirao Ferreiro y Vicente Alcaide Roldán. Y bueno, los que ya vieron las transmisiones anteriores se van como turnando y me van acompañando. Y hoy tenemos un tema que me parece sumamente importante, no sé qué pensás vos, Viche. Sí, y complejo. Súper complejo. Complejo y también me parece que como que atraviesa a todos los músicos de alguna manera. O sea, se habla bastante, me parece, de esto en general. Ujú. Sí, el tema del proyecto, a ver, nosotros lo llamamos así, ¿no? En sintonía, proyecto personal, musical, profesional, que es como, uy, cuántas palabras, pero cada palabra tiene un sentido, digo, cada palabra tiene un porqué. Y como vos decís, digo, me parece que es algo de lo cual muchas veces no se habla, o se habla pero con cierto desorden, casi como una cuestión más intuitiva o más individual de cada uno. Y me parece que forma parte de los que somos docentes de música y forma parte de las instituciones preparar de alguna manera y, digamos, primero plantear y después preparar al alumno que se está formando para que pueda pensar de qué se trata su proyecto personal, musical, profesional. O sea, de qué se trata lo que, para decirlo más simple o más complejo, lo que él quiere hacer con la música, porque no todos queremos hacer lo mismo con la música. Claro. Sí, me parece que es un tema que, como vos decís, se habla, pero capaz que más superficialmente. Tal O cual, no sé si el ámbito de la clase está tal planteado cual. ese tema como algo que tenga importancia, ¿no? Tal cual, tal cual. Sí, porque digo, yo me acuerdo cuando yo hice mi carrera de yo, como ustedes, como ya todos saben, o los que me conocen saben, yo tengo dos carreras, ¿no? Primero hice la carrera de música en el Conservatorio Nacional, como tantísimos músicos de Argentina, y después hice la carrera de psicología. Y lo que me pasó en la carrera de psicología en el último año, que jamás me pasó en mi carrera musical, es que yo tenía una materia en el último año que era proyecto de carrera. O sea, ¿cómo querés que sea tu carrera como psicólogo? ¿Cómo querés que esté tu carrera como psicólogo dentro de 10 años? Y había que hacer, digo, el trabajo práctico final. Era un trabajo en donde uno tenía que elaborar un proyecto de carrera que incluya los diferentes ámbitos de cualquier proyecto, desde si querés dedicarte a la clínica, querés dedicarte no sé, recursos humanos, o sea, ¿a qué querés dedicarte? Desde lo general hasta lo más específico, dónde lo querés hacer, cuántos espacios y dónde querés que sean estos espacios, cuánto dinero vas a ganar. Digo, era toda una cuestión muy compleja que a mí me obligó a pensar un montón de cosas que hasta ese momento, bueno, lo tenía como pensado en mi mente, pero de una manera muy vaga, no definida. Y cuando me tuve que poner a hacer ese proyecto de carrera, me di cuenta de lo que iba a funcionar, lo que no iba a funcionar, lo que no me había dado cuenta, lo que no me había planteado, ¿no? Una serie de cosas que nunca había pensado hasta ese momento. Y con los músicos no pasa lo mismo, ¿no es cierto? No, claro. Claro, y estaba, o sea, a ver, estaba pensando, porque en esto sale también la palabra trabajo, ¿no? Entonces, Exacto, capaz que sí se habla, pero claro, se habla, por ejemplo, en el ámbito académico de entrar a una orquesta o dar clase, pero no de esta exacto. palabra que, como dijiste, son muchas palabras, esto de lo personal, lo que quiero hacer. Y estaba pensando cuando estaba, antes de acá, de estar acá, ¿no? Pensaba un poco en el tema
Y pensaba esto porque no estamos hablando de tocar, como que, o sea, por un Exactamente. lado esto, y por otro lado está el tocar, que puedo tocar en un montón de lugares diferentes con diferentes propósitos. Entonces, Exacto. ¿cómo definirías esto desde la interpretación emocional o desde el enfoque, cómo se define esto del proyecto personal? Bueno, el proyecto personal, a ver, primero, cuando hablamos de proyecto, hablamos de algo que tiene, yo diría, tres tiempos, ¿no? A largo plazo, cómo quiero que sea mi vida musical. Digo, si yo estoy por terminar mi carrera o ya soy un músico que de manera más formal o informal tiene recursos como para tocar y presentarse, bueno, ¿cómo quiero que sea mi vida musical dentro de 20 años? O sea, ¿cómo quiero que sea mi agenda profesional musical dentro de 20 años? ¿No? A largo plazo. Después, por supuesto, uno lo puede cambiar, ¿no? No es algo rígido, más bien no es algo que hay que obedecer, más bien es algo que me ordena, ¿no? Bueno, ¿qué quiero hacer? Porque no es lo mismo, no son los mismos los movimientos que yo voy a hacer. Si dentro de 20 años quiero, por ejemplo, tocar una orquesta, hacer música de cámara y enseñar, que si quiero, por ejemplo, no sé, improvisar, dedicarme a la improvisación o dedicarme a la investigación. O sea, son muy diferentes los ámbitos que tenemos los músicos para llevar a cabo nuestra profesión y cómo me gustaría que fuera dentro, por ejemplo, de 20 años mi vida musical. Eso sería como el largo plazo. A mediano plazo, ¿cómo me gustaría que sea dentro de 5 años o dentro de 10 años? O sea, ¿cuáles son los movimientos que necesito hacer para que dentro de 5 años yo pueda estar haciendo lo que quiero? Vamos a imaginar un ejemplo, ¿no? Dentro de 20 años quiero tocar en una orquesta profesional, sinfónica, grande, quiero hacer música de cámara y quiero enseñar. Muy bien. ¿Cómo quiero que sea dentro de 5 años? Bueno, quizás una orquesta de menos importancia, una orquesta más pequeña, orquesta de cámara. Quizás quizás no voy a tener un grupo de cámara completamente establecido, pero quizás ya puedo empezar a pensar si me interesa más un trío, un cuarteto, un octeto, ¿no? Depende del instrumento que toque. Y bueno, quizás enseñar, puedo pensar en 5 años tener alumnos particulares o entrar en alguna pequeña escuela, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Y cómo quiero que sea? Digo, ¿qué movimientos puedo hacer ahora, en el cortísimo plazo? Como yo les digo a mis alumnos en el máster, ¿no? Cuando yo enseño esto. Bueno, ¿qué puedo hacer hoy a la tarde o mañana? ¿No? Quizás si quiero hacer música de cámara, bueno, ¿a quién puedo llamar para preguntarle si le interesaría? O sea, ¿qué movimientos puedo hacer ahora para poder llevar a cabo este deseo en algún momento, ¿no? Esto, yo diría el proyecto. Proyecto, yo diría musical, porque obviamente nos involucra como músicos. Después uno tiene proyectos en muchos otros ámbitos, pero estamos hablando de lo musical. Personal, porque tiene que ver con mi deseo. Y acá esta es una palabra que en el enfoque trabajamos mucho, ¿no? ¿Qué quiero hacer? Más allá de los lugares comunes que hay en cualquier profesión, tocar en una orquesta, entrar en algún teatro importante, conservatorio, etcétera, etcétera, ¿qué quiero yo hacer con mi vida profesional? ¿No? ¿Qué es lo que más me gusta? Me gusta tocar Bach, me gusta, me gusta vincular mi pasión con la música con otras cosas, me gusta vincularlo con mi amor por la pintura, por la poesía, me gusta dedicarme a un segmento de edad para enseñar, me gustan más los chicos, los adolescentes, ¿no? O sea, lo personal, y acá hay como una pregunta con el propio deseo, ¿no? ¿Qué quiero hacer? Y finalmente, el proyecto tiene que ser profesional, o sea, el proyecto tiene que darme dinero. En algún momento tiene que darme dinero, porque si no, necesito dedicar un montón de energía a otra cosa y esa energía no la tengo disponible para lo que realmente tengo ganas de hacer y quiero hacer. El proyecto también en algún sentido me tiene que dar dinero y lo deseable es que a largo plazo sea el proyecto que me permita vivir del proyecto, ¿no? Sí. Y estaba pensando en esta cuestión que vos decís de la agenda, porque como que pienso, necesariamente el proyecto personal es algo que uno arma, o puede ser, como vos dijiste al principio, tocar en orquesta, uno lo arma, simplemente entra en un espacio común que dirige otra persona. Tal cual. Y esta es una cuestión no muy como compleja, ¿no? Uno diría, cuando uno arma un proyecto personal, se sienta, lo piensa, lo va como amasando, ¿no? Lo va como cocinando, va haciendo los movimientos necesarios para que esto se lleve a cabo.
Después quizás igual me sorprende la vida y un día me llaman para tocar en algún lado o coincido con alguien y termino tocando y eso puede ser muy gratificante también, ¿no? Ahora, más allá de que puede pasar eso, si yo tengo más claro qué quiero hacer y si yo voy armando los movimientos necesarios para hacer lo que quiero hacer, después si la vida me sorprende para bien, mejor. Pero si no me sorprende o no pasa, bueno, yo tengo todo un terreno para sembrar, ¿no? Si no, lo que me suele pasar es que empiezo a quedar a merced de los caminos comunes, ¿no? Yo, bueno, como vos sabés y como muchos saben, doy clase en máster en España y yo lo que suelo observar es que los alumnos de máster, digo máster porque es como, ya son los alumnos que están como terminando la formación, ya están en los umbrales de la vida profesional o muchas veces ya están en la vida profesional. Muchas veces los alumnos, pero no solo de España, de otros países también, ¿no? No se plantearon qué quieren hacer en su vida. Entonces es como que tienen el camino marcado, ¿no? Termino de estudiar, entro en una orquesta, entro en un conservatorio, que no me parece mal, al contrario, me parece bien, pero hay un montón de cosas que quedan afuera de los caminos comunes. Hay un montón de cosas que si no las siembro yo, no las voy a vivir, o es muy difícil que las viva, ¿no? Entonces, cuando hablamos de personal, hablamos de esto, hablamos primero de escuchar mi deseo, ¿no? ¿Cuál es mi deseo con respecto a la música? Está bueno, claro, y es muy difícil eso. Sí. Eh, Justamente, no sé si se siembra tanto esa escucha en lo que son las clases de instrumento, las clases de formación profesional, diría, ¿no? En los músicos. Claro, sí, y sin desmerecer, porque entiendo que no es que es un desmerecer al camino común o a los lugares comunes de los músicos, sino es que está eso y encontrar como la singularidad de uno, lo más que se pueda. Exactamente, exactamente. No es, para nada desmerecemos los caminos yo diría así, comunes o los caminos más habituales o generales. Tocar una orquesta es una experiencia extraordinaria, ¿no? Digo, vos tocas en orquesta, yo he tocado en orquesta. Tocar en una orquesta es una experiencia extraordinaria que no es reemplazable por otra, ¿no? Dar clase en un conservatorio, lo mismo. Digo, todos los caminos habituales y más frecuentes, yo diría, cuanto uno más los transita, mejor. Ahora, cuando mi deseo o mi proyecto se agota en eso, yo diría hay consecuencias que a veces el músico no ve, pero que son importantes pensar. Primero que hay toda una zona de mi deseo, yo diría la sintonía fina del deseo no se me termina de jugar en la orquesta. O sea, hay una zona del deseo a la que la orquesta o el conservatorio o los proyectos generales y habituales suelen no llegar, ¿no? Porque finalmente, bueno, los parámetros los ponen otros, ¿no? Entonces, hay una zona a la que no llega. Y por otro lado, hay algo, como vos dijiste, ¿no? De lo individual que no sucede, ¿no? ¿Cómo es mi manera de ser músico? Hay una frase que yo uso siempre, ¿no? De una poetisa que se llama Prokofieva, que la verdad que no conozco nada más que ella que esto, ¿no? Que es, la resumo, pues no la recuerdo exactamente, pero la resumo es que toda persona tiene en su interior o en su alma, ella dice, un sonido, como un sonido bajito, y que si los actos que la persona realiza en su vida no coinciden con este sonido bajito, ella lo dice así, dice, esta persona no puede ser feliz. Uno diría, si no lo queremos hacer tan grande, que es un poco asustante, yo diría, una persona no consigue como realizarse, ¿no? O sea, hay algo de la realización que no sucede. Entonces, lo primero cuando uno piensa en el proyecto personal musical es escucharse. ¿Qué quiero hacer, no? ¿Qué me gusta hacer? Y como vos bien decís, muchas veces esto no se trabaja en las clases, ¿no? A veces se trabaja a lo contrario incluso. Ahí estaba pensando en esto, en esta frase que vos decís, esta eh, escritora, el tema del por qué el sonido bajito, ¿no? Porque es como mucho trabajo escuchar eso, no suele ser una voz fuerte, capaz que depende de la persona, pero una voz fuerte que está ahí como presente, sino que está abajo y hay que tratar de escucharla. Y pensaba en esto que se habla en otro encuentro del el otro, cómo juega el otro, porque si yo me pongo a escuchar mi deseo
empiezan estas voces de, bueno, el qué dirán, o no sé qué, ¿no? Con esto del Exactamente. proyecto, quería pensar esto de lo que se espera de un proyecto de alguien, ¿no? Exactamente, bueno, es que a veces, digo, el sonido bajito tiene que ver con que hay otro sonido que a veces suena más fuerte, que es justamente, ¿no? El deseo del otro, la exigencia del otro, lo que el otro me dice que tengo que hacer. Y estoy hablando de música, y por supuesto no solo estoy hablando de música, pero estamos hablando de música, o sea, estamos hablando de cuando un alumno de música de conservatorio llega a sus últimos años, ¿está realmente conectado con su deseo o está metido en un tren, ¿no? Que ni siquiera pensó si el lugar a donde lo va a llevar es donde quería ir, ¿no? Digo, ¿está realmente en conexión con su deseo o qué es lo que está pasando acá? Y muchas veces, claro, el sonido es bajito porque hay mucho ruido. Y para escuchar el propio deseo hay que correr un rato el ruido. Igual así es muy difícil muchas veces, ¿no? Pero ponerme a la escucha de ese músico interior que tengo, ponerme a la escucha de esa parte mía que en algún momento se conectó con el sonido y anhela esa conexión, ¿no? Digo, ponerme a la escucha de qué quiere, qué necesita, qué lo hace feliz. Sí, muchas veces, por lo menos en un primer momento, parece que va en contra de lo que se espera de mí. Igual después si uno lo sigue se da cuenta que cuando uno conecta con ese color, mucha gente también está esperando ese color, ¿eh? Pero puede ser que al principio parezca que no o parezca que no tanto. Claro, sí, en esto del color, como las dudas de. Pero esto, la frase típica, ¿no? Pero esto a nadie le va a gustar, o sea, que Exactamente, gustar esto, o sea, sí. Eh, exactamente. y estaba pensando también en otro concepto que como que se va relacionando en esto, que me parece a mí, que sería lo de la adultez, ¿no? Porque ponerse a la escucha de esa parte y escucharla y después hacer con eso algo, como Mm. todo, por eso digo que es difícil, es todo un proceso. Bueno, como decimos siempre, ¿no? Digo, el nene cuando es chiquito hace un dibujito y corre y se lo cuenta, se lo muestra a la mamá para ver si la mamá lo aprueba o al papá. Si la mamá o el papá lo aprueban, el nene se siente feliz, ¿no? Se siente reconocido, siente que vale lo suyo. Y si no lo aprueban, siente que no vale. Yo diría, esto es esperable a determinada edad. Digo, la constitución psíquica del niño se arma de esta manera, se arma con padres que dicen esto sí, esto no, ¿no? Digo, esto es así. Sería deseable que cuando somos adultos, cuando somos músicos adultos, nuestra validación no dependa del aplauso del otro. Por supuesto que el aplauso del otro o el aplauso o el silbido del otro me informa algo que está bueno escuchar, ¿no? Si todos me dicen que desafino, y puede ser que yo esté desafinado, ¿no? Ahora, lo que no es deseable es que toda mi validación de lo que yo hago dependa del aplauso del otro, porque si no, es muy probable que yo termine haciendo aquello que están esperando de mí, pero que no necesariamente es lo que yo espero de mí, o sea, lo que yo necesito hacer, ¿no? Entonces hay todo un movimiento ahí como vos decís, ¿no? De la adultez que tiene que ver con, bueno, poder atender lo que quiero y cómo hacer de esto un producto, ¿no? Bueno, esta charla finalmente es eso, ¿no? Este ciclo no deja de ser más que la expresión en un rato de charla de lo que nosotros como equipo queremos hacer. Queremos compartir con quienes tengan ganas de escucharnos esto. Y ahí hay como todo un movimiento que tiene que ver con poder, eh, yo diría, me sale aceptar, pero no me gusta tanto esa palabra, con poder confiar y con poder darme cuenta que mi color y a alguien le tiene que gustar. A alguien no le va a gustar, pero a alguien le va a gustar. No puedo ser tan especial que solo a mí me guste mi color. Seguro que hay mucha gente en el mundo que, bueno, también le gustará mi color. Entonces, el gran movimiento no es cómo vendo, el gran movimiento es cómo soy yo. Y después cómo muestro esto que soy al otro. Y alguien querrá escuchar Bach mezclado con poesía, ¿no? O no puedo ser el único que quiere escuchar Bach mezclado con poesía, ¿no? Sí, sí, esto, como esta distinción
bueno, de palabra finalmente, pero que es muy importante, o sea, cómo vendo. Y ahí cuando el músico empieza a vender y empieza a pensar en lo que se consume, en lo que le gusta a la Exacto. mayoría, eh, y claro, y se pierde esto de la escucha a, o ni siquiera está, o está muy superficial, se va como tapando. Y te hago una pregunta con respecto a lo que dijiste antes, que no sé, me quedó ahí como dando vueltas. ¿Qué consecuencia tiene que no haya, o sea, que uno no tenga un espacio donde expresar sus colores? Y que uno queda a merced de las decisiones de los demás, ¿no? Digo, si uno no, yo creo que lo mejor para un músico, en realidad no solo para un músico, pero bueno, como estamos hablando de música, yo creo que lo mejor para un músico es tener un pie en los espacios comunes que otros dirigen, que donde otros me contratan, donde otros mandan, y un pie en los espacios propios, ¿no? Entonces digo, pues yo siempre lo charlo con los alumnos, ¿no? Porque los alumnos vienen en general, yo tengo, bueno, estoy en dos másteres, pero hablo sobre todo el de donde estoy en Madrid, los alumnos tienen 18 clases conmigo. Todos los alumnos, o la mayoría, empiezan la primera clase y uno pregunta, bueno, ¿qué querés hacer con la música? Y el 90% dice ganar el concurso, ¿no? En España es ganar la prueba de oposición y entrar a una orquesta, ¿no? Básicamente es esto, ¿no? Eh, Digo, si mi objetivo único con la música es entrar a una orquesta o entrar a un conservatorio, evidentemente, como cualquiera puede darse cuenta, mi objetivo, mi finalidad depende de los demás, depende de que el otro me elija. Entonces, claro, empiezo a subordinar toda mi interpretación, todo mi color, lo empiezo a subordinar, me empiezo a tratar de vestir del color que creo que el otro quiere, ¿no? Que el otro quiere ver. Entonces uno lo ve mucho, y vos también lo verás, ¿no? Y lo vemos mucho en muchos alumnos, ¿no? Que van a presentar una obra para un concurso y entonces la están estudiando pensando en cómo los del jurado quieren escuchar esto. Que en el fondo cuando uno empieza a preguntar, bueno, pero ¿cómo sabés? ¿Cómo sabés que quieren escuchar esto? En el fondo tampoco lo saben, o sea, se lo contaron, ¿no? El maestro, el otro maestro, ¿no? Pero en realidad tampoco lo saben porque tampoco es tan sencillo, ¿no? Como yo digo siempre, si en un jurado hay 3 personas, muchas veces los tres están en desacuerdo acerca de quién ganó, quién fue mejor, ¿no? O sea, muchas veces, o sea que ni siquiera hay una manera, porque si hubiera una manera, bueno, sería fácil. Ahora, el alumno realmente piensa que tiene que tocar la obra de tal manera, ¿no? Se la tiene que tocar así para poder entrar en la orquesta. O sea, se viste de un color que no necesariamente es el propio, ¿no? Entonces, cuando uno tiene como única finalidad entrar en los espacios comunes y no tiene como finalidad armar un proyecto personal, profesional, musical, evidentemente todo el tiempo está como vistiéndose según como cree que va a gustar. Y por supuesto, esto genera necesariamente inseguridad. O sea, el único lugar seguro para un artista es el propio deseo. Todo lo demás es un lugar discutible. Todo lo demás es el terreno del otro. El único lugar realmente seguro es el propio deseo. Y cuando uno empieza a trabajar acerca del propio proyecto y empieza a trabajar con alumnos para que ellos vayan pensando su proyecto y vayan destinando energía a eso, esto les permite ir a los concursos mucho más liviano. Porque no es lo mismo que yo voy con todas las fichas para un concurso y si no gano, no tengo más opción que esa, solo esperar el próximo concurso. Ah, si yo ya me estoy desarrollando en mi propio proyecto y este proyecto va creciendo y quizás ya empiezo a ganar algo de dinero, y bueno, aparece un concurso en la orquesta que quiero entrar y por supuesto intento ganarlo, pero bueno, si no lo gano, sigo con mi proyecto. Las consecuencias son fundamentales, la diferencia es fundamental. Sí, también como uno, o sea, pensaba en esto, hay o sea, puedo ir de mil maneras a estos espacios comunes. Puedo ir como más esto, pensando en el otro y poniéndome el color que me digan que es ahora para entrar, o puedo ir como más centrado y sabiendo de que, bueno, este no me eligió, pero capaz que otro sí, pero igualmente mantengo mi color, o sea, hay como Exacto. mucho, pero estaba pensando igual que, o sea, ahora estamos hablando de proyecto personal, Sí, profesional, ¿no? Como algo más grande o algo más, bueno, profesional, ¿no? Como algo más después. Y yo pensaba en esto de, bueno, lo habíamos hablado en los otros encuentros, de desde el vamos estamos haciendo para el otro, o sea, se nos muy bien. enseña a hacer para el otro en
cosas mínimas. Entonces, ¿cómo uno va a desarrollar? Es muy difícil. Tal Digamos, cual. si tú una persona así, es muy difícil pensar, por eso a veces, o a mí por lo menos, y seguro que a alguien más también, es como medio abrumadora. ¿Qué querés hacer con la música? Como, Exactamente. Sí, sí, tal cual. ¿qué pregunta? Tal cual, tal cual, como vos decís, ¿no? Muchas veces, por supuesto no siempre, ¿no? Pero uno ve, bueno, lo ve en la propia historia, yo lo veo en la mía, vos lo ves en la tuya, ¿no? Como músico. Digo, uno ve como muchas veces ya la clase de instrumento es una clase para el maestro, como hemos dicho en otros encuentros, ¿no? Y claro, si yo voy a tocar una obra de Mozart y me planto ante mi maestro y toco una obra de Mozart y lo único que tiene mi maestro para decirme es esto más piano, esto más fuerte, esto es así, esto es así, esto está afinado, está desafinado, o sea, si nunca del lado de los que somos maestros viene una pregunta acerca de qué quieres decir, qué te pasa con esto, qué sentís con esto, si nunca la dirección de la escucha es hacia adentro y siempre es hacia lo que el otro quiere escuchar, ya desde lo primero, desde la clase de instrumento, por supuesto que 10 años después no estoy pensando nunca en lo que yo quiero, estoy pensando siempre en lo otro con las consecuencias inevitables de los errores que esto tiene, ¿no? Porque uno también piensa después que el otro siempre quiere algo. Me acuerdo ahora, cuando yo dirigía la Orquesta Encuentro, bueno, que vos has estado, has participado, me acuerdo que un día hicimos un concurso para una prueba, ¿no? Para guía de, perdón, para segundo, primer violín. O sea, no era el concertino, no era el guía, no era nada, ¿no? Era un violín de fila, creo que era el segundo, el tercero, no me acuerdo. Y se presentaron varios y evidentemente uno tocaba mejor que los demás. Evidentemente uno tocaba mejor. Pero todo lo que tocaba tenía demasiada impronta, o sea, era demasiado brillante, era demasiado sobresaliente en comparación con la media. Y nosotros estábamos buscando no un concertino, estábamos buscando una persona de fila. Entonces, no lo elegimos, pero esta no elección no tenía que ver con su valor, tenía que ver con lo que nosotros estábamos buscando. O sea, cuando el jurado me elige o no me elige, no tiene que ver conmigo, tiene que ver con lo que él está buscando y con lo que él ve en mí. Entonces, cuando vino porque después cuando dimos los resultados, se quedó la persona esta, el violinista este, y vino y me dijo, ¿por qué no quedé yo? Y yo tuve que explicarle que en realidad para nosotros él tocaba mejor que los demás, pero no era lo que buscábamos. Yo no sé lo que él pudo escuchar, pero lo que me parece importante es que cuando un músico no tiene proyecto personal, va y en general se juega su valor en el concurso. Siente que si es elegido es que vale, y si no es elegido es que no vale. Y el concurso, la prueba de oposición, como lo quieran llamar, lo que se juega ahí es si esta persona es adecuada para este puesto según la mirada del que está evaluando. Nunca se habla del concursante, nunca se habla del concursante. ¿No? El concursante se juega quien es en el proyecto personal, no en los concursos para los espacios generales. Sí, sí, obvio. Cambiás o sea, la misma persona tocando y le cambiás el jurado, le cambiás el lugar y son todos resultados Sí, diferentes, sí, sí, tal cual. sí, Como un examen. sí. Como un examen, yo diría como cualquier situación adulta, ¿no? Digo, cuando yo voy a salir con alguien por primera vez, si yo no le gusto a la persona, no habla de mí, habla del gusto de la persona. El tema no es si yo le gusto a la persona o no, el tema es si yo me gusto. O sea, si yo estoy de acuerdo con quién soy, si estoy de acuerdo con cómo me muestro, si estoy de acuerdo con el color con el que me muestro. El tema no es si le gusto al otro, el tema es si me gusto a mí. Había había un poema de Rupi Kaur que decía, no me lo acuerdo exactamente, pero decía más o menos así, me dejo de estar contigo no porque dejaras de gustarme, sino porque yo empecé a dejar de gustarme. Este movimiento de hacia mí me tengo que mirar. Me gusta quién soy, me gusta, me gusta lo que estoy llevando a cabo como músico. Está bueno porque, o sea, no sé,
como que así podés ser vos, más vos mismo, y así te encontrás finalmente con el otro, porque si no, o sea, el otro se encuentra con la imagen que vos pensás que al otro le gusta, ¿no? Y el otro a su Exacto, vez lo mismo, son exacto, como espejos, digamos, no sé, exacto. más, Ujú. porque parece, o sea, viste que capaz que frases así suenan como muy individualistas, pero en realidad, si uno las ve después, es como un encuentro como más profundo con el otro. Es que mirá, tengo dos ejemplos. Sí, trabajamos esto, ¿no? Como parte del máster, de los másteres donde yo doy clase, y los ejemplos son como bellos, ¿no? Yo empiezo a trabajar proyecto personal más o menos en la tercera o cuarta clase, ¿no? Entonces empiezo a decir un poco lo que estoy diciendo, más ordenado, ¿no? Pero empiezo. Lo primero siempre es escepticismo, ¿no? Primero es, bueno, quiero entrar a la orquesta, quiero entrar a la orquesta. Bueno, cuando puedo empezar a pensar en alguna otra cosa, lo primero siempre es escepticismo, ¿no? Lo primero es siempre, bueno, está bien, pero ¿quién me va a pagar por esto? ¿No? Y ahí uno trabaja todo el tema de por qué pensás que sos el único que le gusta lo que le gusta, ¿no? Bueno, pero después, a medida que se va desarrollando, ¿no? Las clases y este tema se va como trabajando, empieza a haber momentos bellos. Por ejemplo, me acuerdo un flautista que al principio era yo quiero entrar a la orquesta, quiero entrar a la orquesta, y después fue como permitiéndose, y un día casi era como casi una confesión, era como raro, ¿no? Porque como que en algún momento dijo, bueno, si me preguntás en el fondo, a mí me gusta mucho la mitología. Ah, qué bien, ¿no? Bueno, ese pero esto no tiene nada que ver con la música. No sé, pensá, fíjate. Entonces, 2, 3 clases después, él empezó a traer un proyecto que era, bueno, a mí me gusta mucho la mitología y entonces se me ocurrió pensar cómo vincular mitología con flauta y entonces empecé a buscar mitología donde esté incluida la flauta. Y 2 o 3 clases después empezó a traer el proyecto como, bueno, quiero dar algún concierto en donde yo pueda tocar alguna obra que tenga que ver con alguna historia mitológica, de la mitología, y contar algo de la mitología con respecto a esta obra, ¿no? Y se termina siendo un proyecto bellísimo, original, individual, ¿no? Que, que además, y esto me parece como importante, además solo él puede hacer. Digo, si uno no lleva a cabo su proyecto personal, musical, profesional, nadie más lo hará. Nadie más lo hará. Si yo no entro en la orquesta, va a entrar otro. Pero si yo no llevo a cabo mi proyecto de la mitología y la flauta, o el que quieran, nadie más lo va a hacer. O sea, es una posibilidad que se perdió. Y los músicos no estamos como muy poco acostumbrados a darnos cuenta de esto. Los músicos estamos mucho más acostumbrados a cómo entro en el general que cómo yo soy. Y después, de alguna manera, voy a entrar dentro del ambiente. Uno piensa que el ambiente es algo externo. No, el ambiente también somos nosotros. Lo hacemos entre todos la. Exactamente, el ambiente lo hacemos entre todos. Sí, es re interesante. Eh, y bueno, no nos queda tanto tiempo, pero la pregunta, porque también surge, vos lo dijiste al principio, que, bueno, dos cosas. Una, que yo creo que hay gente, por la historia de cada uno, no sé, que capaz que tiene más desarrollado esto que vos decís, de su color. Pero me parece que si uno lo hace consciente, siempre puede tener algo más para pensar, ¿no? Para Sí. corregir, para ver dónde, en qué puntito estoy más tirando al otro que a mi deseo. Ujú. Y hay gente que capaz que necesita trabajarlo más porque realmente lo tiene más tapado. Eh, A ver, la pregunta sobre el proyecto personal, que es básicamente la pregunta sobre el proyecto personal, es, bueno, ¿qué querés hacer? Bueno, surge de la relación con los padres, ¿no? Cuando los padres preguntamos o no, ¿qué querés comer? ¿Qué ropa te querés comprar? ¿A qué querés jugar? ¿No? Digo, eh, me acuerdo siempre una paciente que me contaba que ella no elegía nunca la ropa, ¿no? La mamá o el papá le decían, te pones esto. Cuando un niño es educado de una manera donde no puede elegir la ropa, no puede elegir el juego, no puede elegir, bueno, se va como anestesiando su deseo. El deseo empieza, como no es tenido en cuenta, él mismo, ¿no? Lo va como corriendo hacia otra zona
y entonces el deseo no aparece dentro de las prioridades, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué quiero hacer como músico? No sé, no sé, o sea, no me lo pregunto. Y cuando uno no tiene su propio deseo dentro de las prioridades, indefectiblemente va quedando a merced del deseo de los demás. Vuelve a mi mente el queridísimo Norberto Levi, que lo conté muchas veces, perdónenme lo que ya escucharon, pero me parece tan genial porque él contaba que él había sido justamente un niño educado fuera del deseo, ¿no? El deseo de él no importaba, ¿no? O no importaba básicamente. Entonces él se dio cuenta ya grande que bueno, no, es lo que nos pasa, ¿no? No sabemos lo que queremos, realmente. O sea, cuando no tenemos entrenada la escucha al deseo, finalmente no sabemos lo que queremos. Entonces, cuando él se dio cuenta, empezó a entrenar mucho la escucha al deseo. Y él contaba que él iba con sus amigos a un café y entonces venía el mozo y te preguntaba qué querían y todos decían algo, un café, un té. Y cuando llegaba él que estaba en este trabajo de escucharse, decía, todavía no sé, lo voy a pensar. Entonces, bueno, el mozo iba, volvía, traía los cafés que yo le preguntaba otra vez, señor, ya decidió, todavía no sé, lo voy a pensar. Claro, como a la quinta vez, cuando ya todos los amigos lo miraban, ¿no? Él decía, ya lo pensé. Bueno, ¿qué quiere? Quiero un café. Y entonces todos los amigos le decían, bueno, pero escúchame, ¿tanto tiempo para un café? Sí, pero o sea, el café lo elegí yo ahora. O sea, no se me impone ni por la costumbre, ni porque todos piden café, ni porque hay que tomar un café, no se me impone, el café lo elegí yo. Y esta anécdota casi menor, a mí me parece muy importante. La pregunta acerca de cómo es mi manera de ser músico es una pregunta que debería estar desde la primera clase del niño de 7, 8 años hasta la última clase del máster. Porque finalmente eso es el arte. El arte es una cuestión que no puede pasar por la obediencia. Cuando pasa por la obediencia deja de ser arte. Y lo que vemos muchas veces son músicos que tocan muy bien técnicamente, tienen un desarrollo técnico extraordinario y que cuando tocan solo están pensando en lo que el maestro quiere escuchar o lo que el otro quiere escuchar. No hay una propuesta y a veces tampoco hay una propuesta en el sentido de, bueno, voy a proponer esta carrera, o sea, voy a proponer este concierto, voy a proponer esta actividad. Bueno, y ahí vamos, dando una vueltita más. Eh, sí, y es una pregunta aparte que abre a todo esto de como la anécdota que contaste, ¿no? De dónde soy para el otro hasta en las pequeñas cosas, ¿no? O Tal sea, cual. por eso capaz que también asusta a veces, porque uno va yendo para atrás y entonces se va dando cuenta que no sé, se viste para el otro, come para el otro, Exactamente. y es duro. Bueno, no sé si tenemos un poquito de Tenemos tiempo. para una cosa más y después les quiero contar 20 segundos de una última cosita de hace un mes en Santiago de Compostela. Dale. Eh, la, eh, o sea, en esto del proyecto personal, vos dijiste que, bueno, la cuestión económica, Sí. cómo no sé, me parece que es algo que hay que sostener y eso también es difícil. A ver, sostenerlo es difícil, Dios. Armar una economía sólida es difícil, pero es difícil en todos los sentidos. Es difícil porque, digo, si lo busco en los ámbitos generales, bueno, tengo que entrar en una orquesta, en un conservatorio, digo, es difícil. Y si lo busco en los ámbitos más individuales, también es difícil, digo, es difícil, es difícil. Entendiendo esto, nosotros en Sintonía no trabajamos, como decíamos un poquito antes, no trabajamos con el hecho de vender, cómo me vendo. Trabajamos mucho con el hecho de cuál es mi color y cómo informo al mundo que acá está este color. Y hay algo ahí de la confianza en que quien quiera este color va a venir, porque nosotros además, parte del trabajo es informarlo al mundo. O sea, primero desarrollar el color hasta que yo esté orgulloso de mi producto. Pero no orgulloso desde la locura hiperexigente de no tengo que desafinar. Orgulloso en el sentido de que sí, este producto me representa. Siempre es mejorable, pero este producto me representa. Y después, ¿cómo lo llevo al mundo? ¿No? Todas las maneras que podemos desarrollar y pensar de llevar un producto al mundo. Y confiando en que algo de esto va a atraer a la gente que busca esto. Y ahí empieza a haber como un movimiento en donde el dinero
no es la finalidad, más bien el dinero es el fruto de una actividad saludable, como un árbol frutal que no está pensando, bueno, no sabemos lo que piensan los árboles, si es que piensan algo, pero digo, no, uno no imagina que el árbol está pensando cómo dar un fruto. El árbol sano da frutos. Un músico sano gana su sustento económico de su música. Y este sustento económico le viene a partir de hacer lo que ama. Los músicos tenemos una palabra que es como para pensar, ¿no? En Argentina se llama curro, en México le llama el hueso, ¿no? Que son esos trabajos que hacemos los músicos, porque hay que ganar dinero, ¿no? Pero que no tienen casi, o muchas veces no tienen una función artística, ¿no? Sino que, bueno, me salió este trabajo, voy, toco, gano ese dinero. ¿Está mal? No, no está mal, está bien. Pero es como para pensar, ¿no? Porque ¿dónde gano dinero con lo que es realmente mi realización artística? Y cuento esto y si querés ya vamos cerrando, que es lo que quería contar. El último, acaba de cerrar, o están cerrando las clases en Europa y yo ya hay uno de los máster que terminó el otro día, que es el de Santiago de Compostela, y siempre en el final, la última clase, cada alumno toca el fragmento que vino trabajando durante toda la clase, durante todo el año. Todo el año trabajamos un fragmento más o menos de 1 minuto, y en la última clase se juntan todos y lo tocamos, ¿no? Y es como un microconcierto de 10 minutos cada uno, donde cada uno tiene que tocar el fragmento 2 veces, y aparte puede hacer lo que quiera. Tiene que armar un microconcierto de 10 minutos. Y suceden cosas muy lindas, pero la última clase, la que me tocó más, o una que me tocó especialmente, es una chelista que tocó un concierto de Haydn, el segundo movimiento, el inicio del segundo movimiento, y cumplió la consigna de tocar el fragmento 2 veces, lo tenían que tocar, y además decidió, en esto de hacer el concierto que quería, imprimir una serie de fotos de ella con su pareja, porque como el concierto contaba amor y demás, una serie de fotos y contar algo de su amor a su pareja. Entonces tocó el fragmento, mostró las fotos, contó lo que quería contar y volvió a tocar el fragmento. Y fueron 10 minutos de su propio color, que es un momento de belleza, en donde ella conecta con lo suyo y cada uno contactó con lo propio. Son esos pequeños viajes que los artistas podemos ayudar a dar cuando nos permitimos viajar nosotros y cuando no queremos viajar en el tren del otro. Bueno, si querés, vamos cerrando. Les contamos un poquito la formación. Tenemos formación en interpretación emocional que empezó en marzo y que es a lo largo de todo el año, que son 2 sábados por mes, ¿no es cierto? ¿Y cuáles son los espacios, Biche, recordamos? Una serían los horarios de los sábados y hay espacio de teoría, de análisis y una clase de interpretación. Exactamente, una clase de interpretación emocional. 2 sábados por mes de 10 a 1 de Argentina. Cada uno que está en otro país le hace la vuelta de horario, sí, según donde esté. Y tenemos grupos de miedo escénico para quienes tengan miedo escénico o ansiedad escénica o no disfruten el escenario y quieran también trabajar ese tema. Clases grupales y también tenemos clases, casi se me cae el celular. Y también tenemos clases individuales para quien prefiera trabajar esta temática, que la podríamos sintetizar en el no disfruten el escenario de manera individual. Bueno, un placer, Che, como siempre. ¿Sí? Y bueno, bueno, nos vemos y gracias a todos y que tengan muy lindas Pascuas todos. Muchos abrazos, nos vemos en 15 días en la próxima charla. Chau, chau.